Nunca pensé que alguna vez compartiría esta historia aquí, pero después de lo que presencié aquel día, creo que realmente vale la pena contarla. Es increíble cómo la vida puede cambiar de manera abrupta en una sola jornada, cuando dos personas que parecían destinadas a no cruzarse nunca, terminan encontrándose y cambiando el rumbo de su existencia. Yo lo vi todo. Conozco bien a Dolores Barbosa desde hace años, la señora que vive sola desde la muerte de su esposo Pedro, y que a pesar de su carácter reservado y su paso lento, siempre ha tenido ese brillo silencioso que solo las personas bondadosas conservan. A Elías, en cambio, lo conocí por medio de ella y de ese día del que les voy a hablar, una jornada que empezó como cualquier otra, pero terminó transformándolo todo, de esas veces que uno no sabe si agradecer por la coincidencia o por el destino. Dolores empezó su día levantándose como siempre, todavía con el tedio del insomnio encima. La casa ya no se sentía tan cálida desde Middelcien, que Pedro se fue, y el silencio era, la verdad, abrumador. Preparó café y revisó el mismo periódico viejo, como quien busca una excusa para seguir aferrado a lo cotidiano. No tenía motivos reales para salir de casa más allá de hacer sus compras del día, pero esa mañana agarró su bolsa y se animó hacia la plaza principal. Sabía que en el fondo, más allá de la rutina, necesitaba sentir que pertenecía a algo, aunque fuera entre desconocidos. Caminaba despacio, sintiendo en las piernas el peso de los años, hasta que llegó al kiosco del centro de la plaza, donde la sombra era fresca y la vida pasaba lento. A esa hora los bancos de cemento estaban casi vacíos, salvo por un hombre al otro extremo. Lo describo como lo vi: ropa sucia pero con cuidado, barba de varios días, pero sin rastros de abandono en la mirada, y un par de libros maltrechos apretados contra el pecho. Las demás personas lo miraban de reojo, pero él parecía acostumbrado a ignorar el desprecio. Dolores, que nunca fue de acercarse mucho a extraños, se detuvo a cierta distancia. Hubo algo en los ojos de él, una mezcla de orgullo y algo muy roto por dentro, que le recordó a Pedro en sus últimos días, cuando la enfermedad lo tenía a mitad de camino entre la rabia y la resignación. No fue una casualidad. Dolores sintió que debía acercarse, aunque solo fuera a ofrecerle un pan dulce que guardaba en la bolsa. Lo que empezó como un gesto tímido fue abriendo la puerta a otra dimensión en la vida de Dolores. Elías aceptó el pan después de vacilar un momento, pero lo más fuerte fue cuando ella le preguntó el nombre. «Elías, señora», contestó él, mirando directo, sin miedo, pero con la voz apenas trenzada por algo indecible. Y ahí, en esa respuesta seca y firme, Dolores descubrió no a un hombre derrotado, sino a alguien que todavía peleaba internamente contra sus cicatrices. Ellos no eran de hablar en exceso, pero bastó ese primer encuentro para entenderse. Él venía de otra vida, una donde había enseñado literatura en bachilleratos de la zona, casado, hasta que una serie de infortunios lo dejó sin esposa, sin casa, sin nada. Ella, por su parte, no necesitaba contar demasiado. La viudez y el paso del tiempo se estampaban sin pedir permiso en su postura. A partir de ese momento, algo cambió en los dos, aunque nadie pudo verlo de inmediato. Dolores regresó a su departamento esa tarde pensando en Elías, preguntándose por qué la imagen de ese hombre la perseguía con tanta fuerza. No era pena, era una necesidad de entender, de aferrarse a la posibilidad de ayudar. Al día siguiente, a la misma hora, volvió al kiosco. Elías seguía en el mismo banco, leyendo, aunque la verdad era que más bien pasaba las páginas distraídamente, luchando por vencer al hambre y al cansancio. Ella volvió a ofrecerle algo de comer,
Esta vez se sentó un poco más cerca y en un descuido le habló de Pedro, de cómo los buenos se iban siempre antes y uno no tenía más remedio que aprender a sobrevivir con el hueco que dejan. Elías, por primera vez, la miró como si quisiera responderle, pero solo dijo, bajando la vista, algo sobre la importancia de recordar a los que uno pierde. Esa pequeña conversación fue más que suficiente para forjar una especie de pacto silencioso. Por varios días, Dolores repitió la hazaña de romper su rutina e ir a verlo, y cada vez Elías iba soltando frases más largas, le iba hablando de su infancia en Veracruz, de su amor por la poesía y de cómo dar clases le había salvado la vida en sus momentos más flojos. También mencionó apenas el accidente donde perdió a su esposa, la desesperanza de quedarse sin trabajo por problemas burocráticos y cómo uno a veces se va hundiendo sin sentirlo. Dolores escuchaba con una atención que hacía años no daba a nadie. Por fin, alguien entendía lo que significa perderlo todo, aunque la forma fuera diferente. Lo que nadie veía era cómo esos días también iban cambiando a Dolores. Ella, tan reservada y autodependiente, sintió rejuvenecer de golpe. No solo por la posibilidad de darle una mano a Elías, sino porque de alguna manera él también estaba sacándola de su propio encierro. Su hija, Carolina, hacía tiempo que le reclamaba que se metiera más en cosas sociales. Pero Dolores siempre respondía que no tenía ganas ni fuerzas. Ahora, sin planearlo, estaba ocupada buscando información de programas de apoyo, preguntando en la iglesia sobre trámites que pudieran ayudar a alguien sin identificación oficial ni domicilio. Y así, entre preguntas y caminatas, conoció a vecinos que ni sabía que existían. El proceso de ayudar a Elías no fue lineal ni fácil. Pasaron varias horas en oficinas públicas, haciendo filas eternas para pedir una copia de su acta de nacimiento, tropezando con empleados apáticos que parecían disfrutar, restando esperanza a los que menos tenían. Dolores, que nunca fue de hacer trámites, aprendió en tiempo récord cómo moverse entre escritorios y ventanillas, defendiendo los papeles de Elías con una fiereza que sorprendía incluso a ella misma. Hubo un día, especialmente pesado, en que casi se desmaya del cansancio y el calor, pero no se permitió aflojar. Sentía que si no estaba ahí, Elías no lograría salir nunca del agujero. Ese mismo agobio físico le costó varios días de malestar. Dolores llegó a la casa una tarde temblando del dolor en las piernas y la presión por el suelo. Tuvo que pasar casi toda la noche en cama, pero ni así se arrepintió. Cuando por fin pudo volver a salir, encontró a Elías, exactamente donde lo había conocido. Él la recibió esta vez con una sonrisa breve pero honesta, y ahí Dolores supo que estaba haciendo bien en desobedecer a su propio cuerpo. De cierta manera, ese dolor la hacía sentirse más viva y conectada que nunca. Ella, que muchas veces se sintió invisible, ahora entendía que podía ser útil. Aún así, no todo era tan fácil puertas afuera. Algunos vecinos, sobre todo el señor Domínguez, empezaron a murmurar en la plaza sobre la relación entre Dolores y ese vago que se la pasaba leyendo todo el santo día. Dolores, que nunca fue de meterse en problemas, se defendió con la sinceridad que le daba la causa. Si ayudar a alguien lo vuelve a uno sospechoso, entonces todos deberíamos serlo. Soltó sin aviso un día a media plaza, cuando escuchó a Domínguez hacer un comentario desagradable. Fue la primera vez en años que la vieron alzar la voz. Elías, por su parte, también sentía esa tensión en la nuca, el peso de la mirada ajena, pero decidió desmontarla con educación. Nunca respondió a las provocaciones, simplemente siguió sumando pequeñas victorias. Consiguió su CURP, luego un vale para autobús, más tarde alguna ropa limpia gracias a la iglesia. Pequeños pasos, pero cada uno se vivía como un triunfo. La parte más hermosa, y la más difícil también,
Fue cuando Elías pudo integrarse poco a poco a algunas actividades de la comunidad. Nadie confiaba del todo en él al principio, pero Dolores insistió tanto que terminaron por invitarlo a apoyar en Mimonskinton las clases de alfabetización para adultos. Nadie fue tan feliz como él aquel día. Se le veía caminar derecho, con los hombros relajados y la frente en alto, al nivel de cualquiera. Esos pequeños logros iban acallando la sensación de derrota, y a través de ellos, Dolores también volvía a sentirse protagonista de su propia historia, algo de lo que hacía años se había resignado a prescindir. No faltó quien sugiriera que Dolores estaba siendo ingenua y expuesta, sobre todo cuando su hija Carolina apareció por sorpresa desde Houston. Fue un momento incómodo, porque Carolina al principio veía a Elías con mucho recelo, como si fuera un oportunista. La tensión se notó de inmediato, pero también fue claro que Carolina no había visto a su madre así de animada desde hacía muchísimo tiempo. Hubo una tarde larga en la sala, con lluvia pegando en los cristales, donde Carolina fue bajando la guardia y empezó a preguntar. Se dio cuenta de que Elías no era un peligro, ni mucho menos, sino alguien que simplemente había tropezado hasta quedarse sin piso. Para cuando Carolina regresó a Estados Unidos, lo hizo en paz consigo misma, entendiendo por fin de dónde le nacía a Dolores esa necesidad urgente de ayudar. Con el paso de esas horas intensas, el barrio se fue transformando. Nadie lo admitió en voz alta, pero quedó claro que el ejemplo de Dolores y Elías fue empujando a otros a mirar distinto la miseria ajena. Empezaron a turnarse para llevarle comida a la gente que dormía fuera del metro, y un par de jóvenes armó un pequeño taller de oficios en la Casa de Cultura. Lo mejor fue que, finalmente, Elías consiguió una plaza temporal en una escuela de la delegación para dar clases de literatura, y con eso, casi de milagro, pudo rentar un pequeño cuarto a unas calles de la plaza. Ni Dolores ni él podían creerlo. En cuestión de unas largas horas se había tejido una red donde antes solo había indiferencia, como si el barrio entero hubiera tomado conciencia de lo mucho que importan los detalles. El punto culminante, que nadie planeó pero todo mundo recuerda, fue el almuerzo comunitario en la plaza, cuando todos, los viejos, los jóvenes, los pequeños comerciantes e incluso los que antes miraban feo, se presentaron con algo para compartir. Había una mesa larga improvisada con cajas de fruta y sobre ella comida de todas las casas. Elías agradeció, sin grandes discursos ni palabras rebuscadas, simplemente diciendo que nadie sobrevive solo. Dolores, sentada a su lado, sonreía como no lo hacía desde los días con Pedro. Ese día, todos entendieron que la vida puede cambiar de una hora para otra, así de sencillo y de brutal. Cuando la tarde fue cayendo, cada quien regresó a su rutina. Elías recogió sus libros. Dolores guardó el tupper con los plátanos sobrantes, nada más. Desde ese día, si me preguntan, ninguno de los dos pudo explicar del todo cómo y por qué ocurrió el milagro, ni tampoco por qué justo ese día, de la nada, la vida les cambió. Solo sucedió. Y, así, igual que empezó, pareció detenerse dejándonos a todos un poco más enteros y mucho más atentos a lo que pasa a nuestro alrededor. Pasaron las semanas y la plaza comenzó a perder el aire hostil de antes. Los vecinos, acostumbrados a la costumbre de ignorar a los suyos, ahora se paraban a saludar a Dolores o a Elías con la naturalidad que da el tiempo y la repetición. Pero con cada pequeña conquista, los retos no desaparecían. Elías, aunque ya tenía su plaza temporal como profesor, navegaba la inseguridad de alguien que ha aprendido a vivir con el miedo a perderlo todo de nuevo. Dolores percibía esa inquietud en su forma de acomodarse el saco gastado antes de entrar a clase, en el modo en que revisaba 2 veces la puerta cuando salía de su cuarto alquilado.
Aquella tarde, después de un día especialmente duro, uno de los alumnos de Elías se burló de él en voz alta por su ropa. Elías se refugió en la plaza, y Dolores lo encontró allí, sentado en su viejo banco, con los hombros caídos. Sin decirle nada, se sentó a su lado y le compartió, como muchas veces, el recuerdo de cuando Pedro perdió su empleo y cómo tuvo que aprender a volver a empezar a los 50 y tantos. Por primera vez, Elías se permitió llorar frente a alguien, aunque solo fuera durante unos segundos. Nadie los interrumpió. El mundo siguió girando, pero para ambos, esa tarde significó un punto de inflexión. La aceptación de que no basta con sobrevivir. También hay que aprender a confiar en que el dolor propio puede ser entendido por otros. Al regresar a su pequeña casa esa noche, Dolores sintió una fatiga distinta. No era solo física, era un peso emocional que traía alivio. Se recostó pensando en cómo la vida se podía condensar en instantes de compasión mutua. Por la ventana entraba la voz lejana de Elías, que recitaba un poema de Benedetti para su clase. Cerró los ojos, reconfortada, sabiendo que, pese a todo, su mundo era menos solitario de lo que hubiera imaginado meses atrás. Fue durante esos días de calma que comenzaron los rumores sobre un desalojo en la manzana donde vivía Elías. La dueña del cuarto necesitaba el espacio para un pariente, y Elías recibió la noticia sin drama. Los caminos de la inestabilidad son conocidos por quien ha dormido mucho tiempo bajo techos prestados. Dolores se enteró por boca del mismo Elías, y, aunque intentó ocultarlo, el miedo la zarandeó con fuerza. Se dejó llevar por un impulso urgente y fue a tocar las puertas de la iglesia, de la junta vecinal, incluso del médico del barrio, buscando a alguien que pudiera ayudarle a encontrar una solución. No dormía bien esas noches, atrapada en la certeza de que perder un hogar podía desencadenar nuevamente el abismo detrás de los ojos de Elías. La ayuda, cuando llegó, vino de donde menos esperaban. La señora Rosita, una modista jubilada, ofreció una habitación desocupada en su planta baja. Así, el barrio volvió a mostrarle a Dolores que la solidaridad no era solo una palabra para el sermón dominical. En la nueva casa, Elías encontró cierta paz y un rincón suficiente para apilar sus libros, ahora un poco más numerosos. Dolores, por su parte, se encargaba de visitarlo y, a veces, quedarse bordando mientras él preparaba las clases. Era una rutina simple, una coreografía hecha de silencios y miradas. Un sábado, sin mayor aviso, Elías invitó a algunos vecinos y alumnos a una pequeña tertulia literaria en el patio de la casa de Rosita. Nadie esperaba la respuesta. Acudieron más de 20 personas. Entre ellos jóvenes que nunca se animaban a leer en voz alta, adultos recién alfabetizados y hasta el propio señor Domínguez, que llegó cruzado de brazos pero se quedó toda la tarde, hipnotizado por las historias. De pronto, la literatura cruzó generaciones y la plaza volvió a llenarse de voces. Dolores observaba, casi incrédula, a Elías leyendo un relato de Juan Rulfo, y sintió que aquel hombre, al que muchos todavía llamaban vagabundo, a sus espaldas, era ya parte indivisible del paisaje de la comunidad. A fuerza de verse, Dolores y Elías empezaron a compartir más que palabras. Juntos organizaron una colecta de libros y útiles para los niños sin recursos del barrio. Carolina, desde Houston, los ayudó coordinando envíos con sus compañeros de trabajo. Cada paquete que llegaba, con crayones y cuadernos, era recibido como una victoria colectiva. Las tardes en la plaza se llenaron de risas, y por primera vez desde la muerte de Pedro, Dolores sintió que la memoria no la asfixiaba, sino que la impulsaba a crear algo nuevo. El cambio era tan palpable que hasta la rutina del pequeño café de la esquina se transformó. Ahora vendían a menor precio los desayunos, para quienes no podían pagar,
y se armaron mesas largas donde nadie preguntaba de dónde venía cada quien. Pero toda transformación, por honda que sea, enfrenta resistencias. Elías, a pesar de sus logros y de los lazos que fue tejiendo, tuvo una recaída emocional al enterarse de que su antigua esposa había sido homenajeada en su ciudad natal. Sintió una punzada de culpa y de nostalgia, una herida abierta que lo obligó a ausentarse varios días de la plaza. Dolores se preocupó, y aunque no era dada a escribir mensajes, le dejó una nota bajo la puerta. «Aquí estamos, cuando quieras volver a hablar». Tardó en regresar, pero cuando lo hizo, encontró a Dolores sentada en el banco habitual, con un termo de café y 2 tazas. Entre sorbos, él le contó, como si hablara consigo mismo, cuánto temía olvidar el pasado y al mismo tiempo cuánto necesitaba dejarlo ir. Dolores escuchó, sin interrumpir, y después compartió la carta que Pedro le escribió antes de enfermar. Se abrazaron torpemente, reconociendo que los duelos no desaparecen, pero sí pueden hacerse menos pesados cuando se comparten. Durante esas semanas sucedió algo llamativo. Varios niños pequeños comenzaron a seguir a Elías por la plaza, atraídos por el misterio de sus relatos y por el carisma tranquilo de quien ha aprendido a sobrevivir lejos de la orilla. Pronto formaron un improvisado club de lectura en el kiosco, donde Elías leía un capítulo de 100 años de soledad o fragmentos de poesía a los que ponía pausa para explicar palabras difíciles. Dolores se sumó como narradora de historias familiares y, sin quererlo, construyeron un refugio mágico donde la imaginación se colaba por entre los resquicios duros de la realidad. El pequeño movimiento se multiplicó, y pronto los padres se acercaban curiosos, algunos con prejuicio, otros con ganas de entender aquella revolución tranquila que se estaba gestando en pleno corazón del barrio. La noticia del club llegó hasta la delegación, donde una joven promotora cultural los invitó a organizar una presentación más formal en la biblioteca barrial. La cita fue un viernes por la tarde. Elías llevó a los niños y adolescentes, y Dolores, nerviosa como nunca, preparó una breve anécdota sobre los migrantes de su juventud. Cuando terminó de leer, hubo un aplauso sincero, y por primera vez en su vida, Dolores se sintió reconocida no solo como la viuda silenciosa, sino como una mujer capaz de hilar comunidad desde la palabra. Esa noche regresó a casa con un brillo en los ojos que su hija Carolina adivinó a través de la pantalla del teléfono durante una videollamada en la que Dolores, por fin, reconoció que la alegría podía regresar, aun cuando el mundo parecía insistir en la pérdida. Los meses pasaban y con ellos se consolidaba una red de apoyo tan sólida que hasta los más escépticos empezaron a ver cambios en su propia vida. Doña Rosita, que antes apenas abría su portón, recibía cada domingo a voluntarios que ayudaban a servir desayunos a quienes dormían cerca del metro. Elías, guiado por su experiencia, coordinó varios talleres de lectura y escritura que pronto resultaron en la edición de un pequeño boletín barrial. Dolores impulsó, junto con otras vecinas, la creación de un fondo de emergencia para quienes enfrentaran enfermedades, desempleo o desahucios. Lo que comenzó como una ayuda aislada se transformó en menos de un año en un movimiento comunitario que nadie hubiera previsto. Pero el tiempo, inevitable, también trajo nuevas pruebas. Una madrugada, Dolores sufrió una caída en el baño y debió guardar reposo varios días. Elías, al enterarse, fue testigo de cómo la comunidad que habían ayudado a fortalecer respondía con fuerza. Hubo quien llevó sopa, quien se ofreció a limpiar la casa o cuidar el jardín, y hasta los niños del club de lectura pasaron a dejarle dibujos y notas. Dolores sanó lento, pero con una convicción férrea de que no estaba sola, de que alrededor suyo había tejido una red tan invisible como fuerte.
El propio Elías se permitió, en esos días, hacerse cargo. Preparó clases, organizó la logística del club e incluso visitó a Carolina en videollamadas, manteniéndola informada del progreso de su madre. Cuando Dolores pudo volver a la plaza, notó un detalle que nunca habría imaginado. La banca, donde ella y Elías se conocieron, ahora tenía una placa pequeña, colocada por los niños del club, que decía: «Aquí se aprende a empezar de nuevo». Elías quiso bromear con el asunto, pero terminó por emocionarse, y fue Dolores quien lo tranquilizó. La memoria no solo guarda lo que duele, también guarda lo que salva, le susurró mientras le apretaba la mano. Con la llegada del siguiente invierno, la comunidad celebró juntos una posada improvisada, en la que cada quien trajo algo para compartir. El comedor de la biblioteca, Elías leyó en voz alta un texto preparado por los vecinos, relatos duros y emotivos, testimonios de transformaciones pequeñas que, sumadas, hacían de aquel barrio un lugar distinto. Dolores recibió aquel día el primer reconocimiento oficial de manos de la alcaldesa, nada extraordinario, pero suficiente para que ella, por un instante, se sintiera igual que cualquier heroína de los libros que tanto admiraba de joven. La historia se fue llenando de nuevas hebras. Jóvenes, antes aislados, se animaron a organizar proyecciones de cine. Las vecinas empezaron a tejer mantas colectivas para regalar en invierno. Elías, con algo de timidez, estrenó una pequeña columna semanal en la radio local, hablando de literatura y vida. Dolores siguió participando en todos estos inventos, y hasta Carolina, desde Houston, contagió a sus amigas de la inquietud de ayudar, enviando ropa, cuentos infantiles y recetarios de cocina. Siempre que escribía o llamaba, notaba en la voz de su madre una alegría distinta, más liviana, como si al fin hubiera encontrado el sitio exacto donde poder quedarse a vivir el tiempo que le reste. Así, la vida en la plaza y en todo el barrio siguió, llena de retos y días sencillos, de celebraciones y duelos. Dolores y Elías, para sorpresa incluso de ellos mismos, comprendieron que la verdadera transformación social empieza por romper la distancia con el dolor ajeno. Caminaban muchas tardes juntos, no siempre hablando, pero siempre escuchándose. Fue Elías quien propuso, una de esas tardes, crear una pequeña biblioteca ambulante con los libros que la gente donaba. Una idea que prendió al punto de sumar, en poco tiempo, a más voluntarios y niños que se peleaban por turnarse para llevar carretillas llenas de novelas y cuentos de esquina en esquina. El bullicio de la plaza, entre pasos de niños y saludos de ancianos, se convirtió en fondo permanente para los días de ambos. Llegó un momento en que nadie recordaba la época en la que Elías era un desconocido sin hogar ni nombre, ni la de Dolores, como la viuda solitaria inclinada hacia el pasado. Ahora eran parte del mismo tejido comunitario, protagonistas cotidianos de una historia hecha de gestos pequeños y transformaciones profundas. Nadie sabía cuánto tiempo podría durar esa calma. Tal vez solo el presente les importaba. Un sábado, mientras la plaza estaba más viva que nunca, uno de los niños le preguntó a Elías si alguna vez pensó en rendirse del todo. Elías lo miró largo, pensando en aquella época durísima, cuando la esperanza parecía imposible, y al final respondió: «Todos pensamos en rendirnos alguna vez. Lo importante es encontrar a alguien, aunque sea una persona, que te recuerde por qué vale la pena seguir». Los niños escucharon en silencio. Dolores, sentada cerca, sonrió en reconocimiento, sabiendo que esa simple verdad era lo que les había salvado la vida. A ambos, sin grandes declaraciones, supieron los dos que mientras el uno estuviera para el otro, ni la soledad, ni el miedo, ni la tristeza serían nunca definitivos. El invierno se hizo sentir con crudeza aquel año.
Los vientos arremetían contra los ventanales y las noches caían más rápido de lo acostumbrado, envolviendo al barrio en un sopor casi melancólico. Durante esos días fríos, Elías y Dolores encontraron refugio en la rutina que habían forjado: las tardes en la biblioteca ambulante, las lecturas colectivas a la luz tenue y las cazuelas siempre humeantes en casa de Rosita. Sin embargo, algo había cambiado profundamente. Elías empezó a notar que una de sus alumnas, Pilar, una muchacha callada y de ojos vivaces, mostraba una avidez desmedida por aprender a escribir. Cuando, al final de una clase, ella le confesó que soñaba con redactar cartas a su hermano migrante en el norte, Elías sintió que su propia historia encontraba eco y sentido. Juntos, con paciencia y risas, lograron que Pilar redactara su primera carta. Al entregársela, temblorosa, Dolores fue testigo del nacimiento de una nueva esperanza, la certeza de que lo aprendido de la propia ruina puede convertirse en semilla para otros. En los meses que siguieron, la biblioteca ambulante se expandió más allá del barrio inicial. Los voluntarios organizaron días de carretilla, donde recorrían otras colonias cercanas y en ocasiones se internaban hasta el hospital público, llevando libros a pacientes en salas de espera. Dolores, aunque el cansancio físico la visitaba con más persistencia, se reservaba energías para esos días. Fue precisamente en uno de esos recorridos cuando conoció a don Julián, un jubilado que había perdido la vista, pero ansiaba escuchar novelas. Así nació el Circo de Historias Susurradas. Cada tarde, un grupo de voluntarios se turnaba para leerle fragmentos de libros clásicos, devolviéndole al anciano no solo la compañía, sino también el mundo entero de la literatura. Elías observó a Dolores en una de esas sesiones, y al ver cómo sonreía al escuchar la voz emocionada de don Julián, comprendió que la compasión puede inventar caminos donde parecía que no quedaba ninguno. En pleno trajín, los obstáculos no tardaron en manifestarse. La alcaldía anunció que la biblioteca barrial sería cerrada por falta de presupuesto y reparaciones urgentes. El anuncio cayó como un baldazo de agua fría entre todos. Elías, en un impulso, convocó a una asamblea urgente en la plaza. Niños, jóvenes y adultos acudieron con pancartas improvisadas y, encabezados por Dolores, organizaron una campaña de firmas y eventos literarios públicos para defender su espacio. Fue una semana de movilizaciones, protestas y cartas enviadas a medios locales. El punto culminante fue un recital nocturno bajo las farolas de la plaza. Allí, todos leyeron un fragmento favorito y, entre ellos, el mismísimo Elías expuso su propio testimonio de cómo los libros le salvaron. La presión pública fue tal que la alcaldía debió ceder. La biblioteca reabriría y se permitiría además la administración por manos de la comunidad. La victoria fue celebrada con tamales y un brindis improvisado de café caliente, bajo un toldo donde la lluvia tamborileaba insistente. Pasaron entonces días de incertidumbre, pues, aunque la biblioteca seguía abierta, el financiamiento era escaso y los voluntarios hacían malabares para mantener las instalaciones y los talleres. Fue Carolina, desde Houston, quien propuso la solución. Armó una campaña en redes sociales, contando en videos la historia de su madre, Elías, y la transformación del barrio. La campaña se hizo viral y en cuestión de semanas llegaron donaciones, libros y hasta voluntarios mexicanos radicados fuera del país, dispuestos a aportar a distancia. Dolores se asombraba de cómo la modernidad, de la que siempre desconfió, podía servir para hilar solidaridad con gente que no se conocía ni de nombre. En agradecimiento, los niños del club pintaron un mural en la entrada de la biblioteca, un retrato colorido de la plaza, con Dolores y Elías en el centro, rodeados de libros que se transformaban en mariposas.
Durante aquel verano, la plaza fue testigo de encuentros inesperados. Una tarde llegó Tomás, un antiguo compañero de trabajo de Elías, quien, creyéndolo perdido, no pudo evitar conmoverse al reencontrar al colega dedicado a enseñar bajo un árbol. Charlaron largamente. Tomás confesó que también atravesaba una crisis silenciosa: divorcio, pérdida, agotamiento. Elías, viéndose en él, lo invitó al grupo de lectura y poco a poco Tomás empezó a asistir, al principio a regañadientes, después con una devoción creciente. Así, poco a poco, se dejó sembrar en la comunidad esa certeza: el dolor compartido es menos punzante, y toda ruina puede ser origen de algo inesperado. Dolores, viendo cómo se ampliaba la red, se sintió menos vieja y menos sola. El ciclo de ayuda nunca parecía terminado. El inicio del ciclo escolar trajo consigo otro reto formidable. El gobierno central envió inspectores para valorar la idoneidad de Elías como maestro, pues una queja anónima, se supo después que provenía de un burócrata resentido, había puesto en duda su pasado y sus credenciales. Por días, Elías vivió en vilo, temiendo perderlo todo otra vez. Dolores lo acompañó entre trámites, cartas de recomendación y audiencias ante funcionarios indolentes. La comunidad se volcó en su apoyo. Padres, alumnos y vecinos organizaron una manifestación silenciosa, cubriendo la puerta de la escuela con cartas y dibujos de agradecimiento. La presión social surtió efecto, y el distrito no solo confirmó a Elías en el puesto, sino que le ofreció capacitar a otros docentes de colonias periféricas. Elías, emocionado, supo que no debía la victoria solo a su esfuerzo propio, sino a la fuerza de esa comunidad que lo había levantado cada vez que pensó en ceder. En medio de esos logros, la salud de Dolores empezó a flaquear de nuevo. Un día, mientras guiaba a los niños en la lectura, sintió un mareo intenso y debió sentarse, sofocada por una tos persistente. Elías, alarmado, la acompañó al centro de salud. Los médicos diagnosticaron una bronquitis, recetando reposo total durante semanas. La noticia inquietó a todo el grupo. ¿Cómo seguían adelante sin su núcleo más fuerte? Pero lejos de debilitarse, la red comunitaria se reforzó. Se organizaron turnos para cuidar a Dolores. Los talleres siguieron bajo la dirección de Elías y los adolescentes del barrio, chicos a los que muchos consideraban problemáticos, tomaron la posta de la biblioteca ambulante. Durante su convalecencia, Dolores recibió cartas, flores, incluso serenatas improvisadas bajo su ventana. Todo el barrio se hizo cargo de la mujer que alguna vez temió ser olvidada. Dolores, entre lágrimas y sonrisas, entendió que había dado más de lo que nunca se propuso, y que la vida le devolvía las manos multiplicadas. En la víspera de Navidad, ya de pie y más fuerte, Dolores organizó, con la ayuda de Rosita, una celebración más íntima en el patio de la casa. Esta vez, Elías fue el encargado de montar un pequeño escenario donde uno a uno, niños y adultos, compartieron relatos sobre lo que significaba para ellos el nuevo barrio. Entre anécdotas y risas, Tomás recitó un poema. Pilar leyó su última carta a su hermano y el señor Domínguez, el mismo que alguna vez fuera hostil, agradeció públicamente a Dolores y Elías por haberle enseñado a mirar más allá de los prejuicios. Al final, entre luces tenues y un pesebre improvisado, Elías tomó la voz para dedicar un canto sencillo a los que no estaban, recordando que lo perdido puede ser también un faro. Los meses siguientes trajeron olas de ansiedad cuando se supo de una serie de robos en el barrio vecino. El temor cundió entre los mayores y los niños dejaron de jugar tan libres al anochecer. Pero la reacción de la comunidad fue inesperada. Lejos de encerrarse o reinstaurar la desconfianza, organizaron rondas nocturnas y talleres de prevención, combinando la vigilancia con la estrecha colaboración entre vecinos.
Elías y Dolores, lejos de dejarse ganar por el miedo, articularon con el Centro de Salud y la Iglesia un programa de apoyo psicológico para quienes se sentían vulnerables. El club de lectura migró durante unos días a casas particulares y a nadie sorprendió que la asistencia siguiera creciendo. Fue durante esa época que Dolores se convirtió en un referente para las demás mujeres del barrio, liderando grupos de contención y acompañamiento, tejiendo, a su modo callado, una muralla invisible de solidaridad. El año avanzaba y con la llegada de la primavera se celebró el primer aniversario del club de lectura en la plaza. Los niños, sin que Dolores y Elías supieran, prepararon una obra de teatro basada en la historia de uno de los días más grises de Elías, representando con ternura y humor cómo una simple banca en la plaza podía servir de refugio, de aula y de reparadora esperanza. Fue una tarde de aplausos sinceros y rostros iluminados. Los medios locales se hicieron eco del festejo y, durante un tiempo, la plaza se llenó de fotógrafos y curiosos, pero, más allá de las noticias, la verdadera conquista fue silenciosa. Desde entonces, ninguna banca estuvo vacía, ningún rostro fue pasado por alto. El barrio, alguna vez sumido en la apatía, había elegido la mirada atenta. Con el paso de los días, la vida fue llevando a Dolores y Elías a ensayar nuevos proyectos. Juntos, idearon abrir un taller de memoria oral con los abuelos del barrio. Entrevistas grabadas, relatos ancestrales, recetas antiguas y leyendas. El propósito era claro, que el olvido no tragara lo mucho que allí había pasado. A las primeras sesiones acudieron apenas unas cuantas personas, pero pronto la iniciativa atrajo a adolescentes ávidos de historias y a reporteros curiosos. El taller sirvió, además, de alivio para los mayores que, como Dolores, temían volverse invisibles, y así las palabras, ya escuchadas y ahora registradas, sirvieron de puente entre generaciones. No todas las historias encontraron final feliz en ese tiempo. Una tarde, Flavio, uno de los jóvenes que ayudaba con las carretillas de libros, desapareció por varios días. La angustia se extendió como una red. Dolores y Elías movilizaron a la comunidad, pegaron carteles, buscaron en hospitales, pidieron ayuda en las estaciones de policía. El barrio entero se movilizó hasta que una madrugada, Flavio volvió, golpeado y avergonzado tras un intento fallido de emigrar. Nadie lo juzgó. El primer abrazo lo dio Elías, apretándolo sin palabras, seguido por los demás. Durante días, Flavio no quiso hablar, pero asistió silencioso al club, encontrando consuelo, otra vez, entre libros y miradas comprensivas. La experiencia reforzó el mensaje silencioso de todo lo construido. Aquí, los fracasos no condenaban, eran motivo de acompañamiento. Mientras tanto, la salud de Dolores, aunque sostenida, la obligaba a ir más lento. Carolina decidió visitar más seguido y, en una de esas estancias, propuso fundar un consultorio barrial con atención psicológica y médica gratuita algunos días al mes. Consiguieron a médicos jubilados, nutriólogas e incluso un terapeuta joven, todos dispuestos a donar horas de trabajo. El consultorio se instaló en la planta baja de casa de Rosita y pronto se convirtió en un nodo esencial. Dolores, viendo ese bullicio de gente ansiosa por cuidar y ser cuidada, agradeció a la vida los giros insospechados. A veces, sola en el balcón, miraba a la plaza rebosante, escuchando el eco de risas y pasos, y sus labios se curvaban en esa sonrisa tranquila, ahora habitual, donde el pasado ya no era ancla sino raíz. Así, el barrio fue escribiendo día a día el resto de su historia, tejida por manos distintas. Dolores, empujando desde la templanza y la memoria. Elías, haciendo del dolor antigua fortaleza y del libro asilo y pan.
Carolina, Rosita, Tomás, Pilar, Flavio y todos los otros nombres enlazados en una cadena larga y resiliente. Un día cualquiera, mientras armaban la carretilla de la biblioteca, ambulante, Elías tocó el hombro de Dolores y le dijo, bajito, hicimos un hogar sin paredes. Y ella, cómplice, le respondió, y lo podemos llevar a cualquier parte. Al caer la tarde, entre las sombras alargadas y el bullicio de los niños, nadie necesitaba palabras grandilocuentes para saber que ahí, justo en esa plaza, el milagro cotidiano de la compasión seguía latiendo, tan terco como el sol que, aún detrás de las nubes, insiste en volver. El calor del verano llenó la plaza de un resplandor inusual, y aunque el sol caía a plomo, Dolores seguía fiel a su costumbre de acomodar las sombrillas antes de que comenzaran las actividades del club de lectura. Aquel día, sin embargo, la rutina se vio interrumpida por la llegada de una joven llamada Gabriela, acompañada de su pequeño hijo Mateo. Venían huyendo de una situación difícil en otro barrio. Ella buscaba empleo, mientras el niño, silencioso, miraba todo con ojos enormes. Nadie preguntó demasiado. Dolores, con esa firmeza, suya nacida de las cicatrices, acomodó una silla junto a Mateo y le tendió un cuento ilustrado. Fue Elías quien, al conversar con Gabriela, descubrió que compartían una pasión por las letras. Así, sin planearlo, comenzó una nueva etapa en la plaza. Gabriela tomó a su cargo la biblioteca ambulante mientras buscaba trabajo, y Mateo encontró en Pilar y los otros niños del club una pandilla de amigos y confidentes. Pronto, Gabriela propuso organizar noches de cuentos bajo las estrellas, invitando a las familias a dormir entre mantas y relatos. El barrio, de nuevo, halló motivo para reunirse, y la plaza cobró vida aún en las noches más asfixiantes. A medida que los días avanzaban, un cambio empezó a rondar el ambiente. Doña Rosita, la modista que tanto albergó, contó que pensaba mudarse con su hijo a otra ciudad. La noticia cayó como balde de nostalgia. Su casa era epicentro de reuniones, desayunos y consejos inesperados. Los vecinos, bajo la guía de Dolores y Elías, armaron una despedida que fue celebración y promesa a la vez. Lecaron un tapiz gigante entre todos, cada quien bordando con hilos de colores algún símbolo de gratitud. Al partir, Rosita anunció que cedería oficialmente el uso de su jardín y la planta baja para fines comunitarios. De ese modo, todo lo sembrado no se perdería. Doloroso como fue, ese adiós enseñó a los más jóvenes que las raíces pueden mudarse, pero los frutos quedan en la tierra compartida. El ciclo lectivo trajo vientos de cambio. Elías fue invitado a dar conferencias sobre alfabetización y resiliencia en escuelas de otras delegaciones. La noticia lo emocionó, pero también lo llenó de dudas. Temía que alejarse pusiera en riesgo las conquistas de su barrio. Dolores, observando su ansiedad, le recordó que los buenos cambios siempre despiertan miedo. El club de lectura lo despidió durante una quincena con mensajes y dibujos. En su ausencia, Gabriela y Tomás mantuvieron a flote los talleres y, para sorpresa de todos, hasta Flavio se animó a coordinar un círculo de cuentos para adolescentes. Al regresar, Elías halló el barrio intacto y aún más vivo. Aprendió así que su partida, lejos de vaciar la comunidad, la había fortalecido y que la semilla del compromiso puede germinar en cualquier terreno fértil. Durante el otoño, la comunidad enfrentó una noticia inesperada. Los trabajos de construcción de un desarrollo inmobiliario amenazaban con transformar la plaza en un estacionamiento subterráneo. El temor unió a todos. Incluso aquellos vecinos antes distantes se sumaron a las protestas. Dolores encabezó la primera reunión bajo la sombra de los árboles, proponiendo no solo resistir, sino invitar a la alcaldía a presenciar los frutos del esfuerzo conjunto.
Los talleres, el consultorio, el club de lectura organizaron un festival barrial donde mostraron con música, teatro y comida la riqueza inmaterial de aquella plaza. La cobertura mediática y la presión social surtieron efecto. La alcaldía desistió del proyecto y, en gesto inédito, ofreció fondos para reparar los juegos y bancos. El día que anunciaron la noticia, niños y adultos bailaron y Dolores, entre lágrimas, vio que lo defendido con palabras y manos podía, de verdad, transformar el mundo tangible. El invierno regresó y con él el recuerdo de ausencias. Dolores comenzó a sentir un cansancio más hondo. Ciertos días apenas salía de su casa, y Elías, preocupado, tomaba responsabilidad de asistirla. Carolina organizó una videollamada sorpresa con varios vecinos, antiguos y amigos de la infancia de su madre. Entre risas y lágrimas en la pantalla, Dolores comprendió la vastedad del camino recorrido. Una tarde, Elías se sentó a su lado y en silencio le tomó la mano. No hubo promesas, solo la certeza de que cada uno cuidaría del otro en el tiempo disponible. Para aliviar el peso del invierno, Gabriela volvió costumbre las cenas comunitarias en el jardín de Rosita, donde padres e hijos compartían potajes y anécdotas, celebrando la mera compañía como antídoto contra el hielo y el olvido. Con la llegada de la primavera surgió una problemática inesperada. Dos jóvenes del barrio, Marifer y Aldo, fueron víctimas de acoso en la escuela y buscaron refugio entre los libros del club. Dolores y Elías, al enterarse, abrieron un espacio de contención, donde los adolescentes pudieran compartir miedos y encontrar escucha. El consultorio barrial implementó charlas y dinámicas sobre diversidad y derechos. Con el tiempo, más jóvenes se animaron a contar sus experiencias. La biblioteca ambulante comenzó a incluir textos inclusivos y materiales sobre autocuidado, ampliando el horizonte de lecturas y debates. Poco a poco, el club de lectura se transformó también en espacio de protección y autoafirmación, inaugurando una nueva etapa más participativa. Una tarde, mientras desempolvaban viejos álbumes para el taller de memoria oral, Dolores encontró una carpeta con recortes de la vida de Pedro, cartas, recetas, dibujos de Carolina niña. Sintiéndose valiente, compartió esos recuerdos durante una sesión, mostrando fotografías que nunca antes había enseñado. Los oyentes rieron, lloraron y terminaron imitando la receta favorita de Pedro, preparando un pastel sencillo que se convirtió en tradición para los cumpleaños del barrio. En ese acto de compartir, Dolores descubrió que el duelo podía aquietarse cuando otros lo honraban y proseguían la memoria a través de gestos cotidianos y dulces compartidos. El verano siguiente, la comunidad impulsó una feria vecinal sin precedentes. Alimentos, libros, manualidades y sobre todo, pequeñas charlas en las que los miembros del barrio contaban sus historias de superación. Elías coordinó una tómbola de relatos, donde cada quien extraía al azar un texto para leer en público. La feria atrajo a visitantes de barrios lejanos y, por primera vez, se sumaron voluntarios de otras delegaciones, intrigados por el contagio del entusiasmo local. Carolina, de visita, presentó una exposición de fotografías sobre migración y resignificación del hogar, logrando conmover a más de uno. El evento se cerró con una ronda de cuentos bajo los fresnos, y Dolores, al mirar alrededor, sintió una gratitud que le llenaba el cuerpo entero. Poco después de la feria, Pilar, la muchacha que años atrás aprendió a escribir cartas a su hermano, recibió una noticia. Su hermano lograría visitar el barrio por primera vez en casi una década. La comunidad se volcó a preparar el recibimiento, ensayando músicas y relatos, escritos especialmente para él. El reencuentro fue celebrado con una gran comida colectiva donde todos recitaron fragmentos de sus historias favoritas.
Elías, emocionado hasta las lágrimas, se hizo cargo de leerle a Pilar y su hermano un texto de Galeano sobre las redes invisibles que nos salvan. Dolores hizo entrega simbólica de una pluma diciendo, para las historias que aún no escribimos. Las jornadas siguieron su curso, trenzando altibajos e invenciones. Un día cualquiera, Dolores sufrió un pequeño desmayo en la plaza. Por fortuna, sin consecuencias graves. El episodio sacudió a la comunidad y aceleró la propuesta, largamente conversada, de establecer un sistema de apoyo entre vecinos para emergencias médicas. Con la dirección de Carolina y la asesoría de los médicos jubilados, se organizaron cuadrillas de primeros auxilios y se capacitó a voluntarios en prevención. La experiencia forjó lazos y sirvió como recordatorio de la fragilidad de todos. Dolores, al recuperarse, agradeció la rapidez con la que fue auxiliada y reafirmó, más que nunca, que morir no era lo que le preocupaba, sino no haber amado a los suyos lo suficiente en vida. Fue en el transcurrir de esos meses, ya con Dolores recuperada, cuando Tomás propuso sumar nuevos talleres. Cineclubes, cursos de fotografía, incluso clases de historia local para los más chicos. Elías lo apoyó convencido de que la cultura podía hacer de escudo, puente y brújula. El barrio se llenó de proyectos y hasta los sínodos escépticos de siempre colaboraron, cediendo espacios, proponiendo temas, invitando a artistas emergentes. Cada sábado parecía fiesta. Se debatían ideas, se aprendía y se crecía de la mano. Dolores, en silencio, registraba todo en una libreta, convencida de que la suma de tantos gestos cotidianos componía la verdadera historia comunitaria. Cierre de año. La plaza fue escenario de una noche de relatos, música y comida compartida. Gabriela, ahora con empleo estable y referenta del club, agradeció a todos el refugio, y Mateo asumió el rol de narrador infantil. Elías y Dolores, sentados en la banca que los había reunido, observaban el fuego de las velas, los rostros iluminados por la esperanza y el tejido invisible que mantenía a todos unidos. Dolores, con la voz suave, dijo, «Aquí no solo aprendimos a empezar de nuevo, sino a sostenernos en el intento». Alrededor, el barrio festejaba sin temor al invierno ni a la soledad. Nadie podía asegurar que no vendrían días difíciles, pero todos sabían ya que ningún dolor tenía suficiente fuerza para romper esa red tejida con tanto amor y obstinación. Y fue así, bajo el manto de una noche de estrellas y promesas, como entendieron que habían dejado de ser simples vecinos para convertirse, finalmente, en una familia elegida por la vida y la ternura. El ajetreo del nuevo año trajo consigo un aire de renovación. Las reuniones del club de lectura incorporaron ahora juegos literarios y las discusiones se extendieron a temas de actualidad y conciencia social. A medida que la plaza se convertía en un punto de encuentro más sólido, Dolores sonreía al ver que los jóvenes discutían sobre el cambio climático, la igualdad de derechos y otros temas de relevancia global, con una pasión que resonaba en ella como un eco de juventud. Gabriela, con su creciente influencia en el barrio, impulsó la creación de un comité ecológico que comenzó a organizar actividades de reciclaje, plantación de árboles y talleres para el ahorro de energía. Elías, siempre presente, compartía su experiencia sobre el impacto de la literatura en la conciencia social, inspirando a los adolescentes a escribir ensayos que describían cómo imaginaban el mundo en los próximos años. Cada semana, la plaza se llenaba de un murmullo esperanzador, una fuerza que vibraba entre las generaciones. Dolores sentía que esos pequeños actos colectivos cimentaban la cohesión del barrio. Sin embargo, no dejaba de percibir un trazo de melancolía en Elías, quien, a pesar de sonreír, en las reuniones mantenía cierta distancia en su mirada.
Una tarde de primavera, mientras compartían un té tras la actividad de limpieza de la plaza, Elías confesó a Dolores que había recibido noticias de un antiguo amigo. Le ofrecían trabajar en un proyecto educativo en una comunidad rural. La propuesta le pareció tentadora, pues siempre había soñado con llevar la educación a lugares menos favorecidos, pero temía que su partida fuese una traición a todo lo que habían logrado juntos. Dolores escuchó atentamente y con sabiduría le respondió que la verdadera traición sería no seguir sus sueños. La comunidad está bien arraigada. Tú mismo has plantado semillas por doquier. Si necesitas volar, nosotros nos mantendremos unidos. Tú debes seguir los dictados de tu corazón. Esas palabras resonaron en Elías con una intensidad inesperada. Aceptó la oferta días después, no sin antes compartir la decisión con el club de lectura, cuyos miembros le ofrecieron calurosos abrazos y sonrisas. El adiós de Elías estuvo cargado de emociones. Organizaron una cena comunitaria bajo las estrellas, donde cada vecino, en un gesto solidario, contribuyó con un platillo especial. Niños y adultos destacaron los momentos compartidos y expresaron su gratitud con relatos breves. Elías, emocionado hasta las lágrimas, prometió mantener contacto y hacer llegar noticias de sus nuevas experiencias educativas. Con el corazón repleto de gratitud y nostalgia, se dirigió a todos, agradeciendo no solo por el apoyo brindado, sino por haberle enseñado el valor del arraigo y la pertenencia. La despedida cerró con música y una ronda de cuentos, fiel testimonio de la continuidad de lo que habían construido juntos. Dolores lo despidió con un abrazo que contenía palabras no dichas y la certeza de que la distancia no podría enfriar los vínculos que ambos habían tejido. La ausencia de Elías dejó un espacio palpable, pero no vacío. La comunidad mantuvo vivo el espíritu que él instigó, continuando con las actividades y proyectos que él había impulsado con tanta dedicación. Gabriela asumió un papel de liderazgo más activo, inspirando nuevas iniciativas. Durante una calurosa tarde de verano, una de las ancianas del barrio propuso organizar un festival de narración oral para preservar las historias y leyendas populares de la región. El Comité Ecológico se sumó a la iniciativa, ofreciendo talleres para fabricar instrumentos musicales con materiales reciclables para el evento. Cuando llegó el día del festival, la plaza bullía de vida y tradición. Mayores narraron anécdotas de sus ancestros y los jóvenes presentaron obras teatrales creadas por ellos mismos, mostrando cómo la tradición podía dialogar con lo contemporáneo. Dolores, desde su banco favorito, observaba cada detalle con el fervor de quien ve florecer lo que alguna vez fue un simple sueño. En medio de esta nueva dinámica, Dolores notó que el peso de los años empezaba a inclinar su andar. Su salud se deterioró lentamente. No obstante, su espíritu permanecía igual de animado que siempre. La comunidad, en un gesto tierno y conmovedor, decidió retribuirle parte del amor y dedicación que ella había brindado a su entorno. Voluntarios organizados se turnaban para acompañarla en casa, ayudar en las tareas diarias y asegurarse de que siempre estuviera acompañada. Carolina, regresando más frecuentemente de Estados Unidos, se unió a este esfuerzo colectivo, maravillada por la conexión que su madre había forjado con tantas personas. Dolores, mientras descansaba en el calor de su hogar, comprendió que no solo había construido una comunidad vibrante, sino que había instaurado una cultura de apoyo y compañía que trascendía las generaciones. La plaza seguía siendo un epicentro de creatividad y solidaridad, testigo de las historias de todos aquellos que, como Dolores, alguna vez sintieron que no pertenecían. En el transcurso de las estaciones, Carolina vino con una novedad que prometía cambiar las rutinas, creando una
Biblioteca digital en honor a su madre. Dolores y Elías sirvieron de inspiración para una colección de recursos accesibles y gratuitos para toda la comunidad. El proyecto, que nació como un pequeño sueño, empezó a resonar en otras comunidades, promoviendo el acceso a la información y al conocimiento, aún para aquellos que no contaban con bibliotecas físicas cercanas. En el día de su inauguración oficial, Dolores asistió acompañada de Gabriela y los niños del club de lectura. La alcaldía ofreció su apoyo, reconociendo la importancia del proyecto para el fortalecimiento social. Dolores sabía que, aunque las palabras no podían ser traducidas enteramente a gestos, ese era un legado del que Elías se sentiría muy orgulloso. El silencio de la noche, un repentino intento de los reclamos del día, quieren recordar el mundo eterno, a veces reflejado en el rostro de quienes supieron construirlo, surcando sus sueños y realidades. Dolores observa la luna una última vez y con ese gesto sencillo se despide. Susurra una plegaria a la brisa, deseando una comunidad siempre unida. Los vecinos encuentran consuelo en los secretos compartidos, en la fortaleza que ofrece la compasión y el amor. El barrio creció con el alivio de la palabra dicha, reflejando la grandeza de quienes antes caminaron por él. En el fin del día, un velo sutil de estrellas se extiende donde la historia comenzó. Los pasos de Dolores reverberan en el eco, ahora convertido en la promesa de un nuevo amanecer. Entre las sombras, danzantes, las almas de aquellos que una vez fueron son en esencia una parte eterna de la vida que han forjado.